que sería un pequeño ejemplo. Vean que cuando ustedes van a hacer su presentación de tesis, aquí tenemos un modelo general que les podría servir como guía. En primer lugar está la carátula. La carátula debería contener al menos los datos de la universidad, el logo correspondiente, el título de la tesis, el nombre del autor, el lugar y el año. Como mínimo, esa es la información que debe tener. Luego de esto, viene un pequeño resumen o tabla de contenido, donde se van a indicar solamente los contenidos que van a tratar en esa sustentación. No van a colocar todos los contenidos que tienen en su índice de la tesis, como se equivocan algunos pocos. Son solamente los que han Profe, decidido. sería el abstract, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo no lo entendí? Sería, sería el abstract, digo. No, no, no estamos hablando El del astra del abstract. resumen. Esto es como un índice. Ah, no. Esta parte es como un índice, o sea, indicar durante esta exposición vamos a estar presentando los siguientes elementos. Entonces ahí das pie a decir, mira, vamos a presentar la justificación, los antecedentes, etcétera. Es como una tabla de contenido, un índice, pero solamente van a incluir las cosas que realmente ustedes colocaron eh, o que van a colocar en su exposición. Nada más. Luego de allí pueden incluir lo que es, o deben incluir generalmente lo que son los objetivos de la investigación, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Esto es un elemento que siempre se lo solicitan que lo coloquen, porque es lo que da a entender sobre qué están ustedes trabajando específicamente, o particularmente para no usar la palabra específico. Luego de allí, vean que tienen el icono aquí de la universidad en una esquina. Puede tener también lo que es la numeración en la parte inferior, centrada. Aquí también puede ir la numeración en alguna ubicación que crean conveniente. Luego de allí viene una breve descripción o diagnóstico de la situación. Se les recomienda que en lo posible traten de usar gráficos, de que no coloquen elementos textuales largos y complejos, sino que utilicen gráficos que permitan de manera visual al que el jurado pueda ir apreciando la información que ustedes quieren presentar. Entonces allí tendríamos ese aspecto también. Luego de allí vendría la formulación del problema. Formulación del problema, donde tienen un problema general y una serie de problemas específicos. Problema específico que debería ser igual en número que los objetivos de la investigación. Es decir, cada problema genera un objetivo. Si tienen dos objetivos específicos, van a tener dos problemas específicos. Si tienen tres objetivos específicos, van a tener tres problemas específicos. Entonces los presentan de alguna manera que sea gráfica, visual, agradable, atractiva para el jurado, para las personas que van a contemplar su exposición. Además de esto, lo siguiente sería la justificación. Normalmente nosotros te presentamos dentro de la tesis varias justificaciones diferentes, teórica, práctica, social, metodológica, etcétera. En este caso es una sola justificación resumida que presente la información acerca de por qué esa investigación que ustedes realizaron
es importante desde el punto de vista teórico, es decir, para la academia, práctico, es decir, para la ciencia, social e inclusive para el mismo autor, es decir, para ustedes. Tendríamos el marco teórico, donde simplemente se van a nombrar las teorías que sustentan su estudio y los autores correspondientes. Supongamos que, por ejemplo, su estudio sea sobre sistemas de información. Vamos a colocar aquí sistema de información y calidad de servicio. Supongamos que tiene nada más dos teorías, donde usted dice que ustedes se basaron, por ejemplo, en un autor Gómez, el cual presenta tal y cual información resumida en 2-3 líneas, y de un autor llamado Castro, por decir algo, entre otros, el cual tiene tales y tales y tales ideas. Entonces, esos son los, digamos que, autores principales de su estudio. Entonces, ustedes simplemente no es que van a explicar todo lo que explicaron ya en la tesis, sino simplemente van a resumir los diferentes autores que utilizaron para su tesis y las ideas que tomaron de ellos. Profesor, disculpe, no sé si podría ahondar un poquito más en Ajá, ese dígame. tema. En ese tema, tengo entendido que hay que tener por lo menos 5 libros de autores nacionales y 5 Cinco internacionales. antecedentes son Mm, esos. Pero ustedes cuando van a presentar la, digamos que su cuestión de la tesis, no necesitan nombrar todos los antecedentes. ¿Por qué? Generalmente, a pesar de que ustedes tienen 5 autores diferentes como antecedentes nacionales y 5 nacionales, siempre tienen 2 o 3 que fueron en los que basaron todo su trabajo. Por ejemplo, pudiera ser que en la tesis de usted tenga una persona Pérez, otro Gómez como nacionales, otro Quispe, otro Rodríguez y otro Torres. Pero resulta ser que entre todo ese montón de personas, los que usted más utilizó para su desarrollo de la tesis fueron Gómez y Rodríguez. Entonces usted simplemente, por ejemplo, usó Gómez para basarse en la teoría 1 y Rodríguez para la teoría 2 y, si es posible, Torres para la teoría 3. Entonces usted habla de esos autores principales. Los demás son de apoyo. Por lo tanto, no necesitan ser detallados en tal grado. Simplemente se detallan los más importantes. ¿Entiende la idea? Sí, sí, profesor, perfecto, gracias. Bueno, recuerde que una cosa es los antecedentes y otra cosa es la teoría. Antecedentes es un listado que puede mínimo 5 de cada clase, pero puede ser más extenso. Yo he visto tesis que tienen 6, 7, 8 por si le rechazan uno. Pero los que ustedes usaron en la teoría, siempre hay uno que ustedes usan más que los demás. Y cualquiera de ustedes me puede, si están haciendo ya su tesis, se están basando, por ejemplo, en la tesis que hizo Pedro Pérez y en la tesis que hizo Juana Rodulfo, y están haciendo una sola tesis tratando de combinar esas dos y añadiendo información adicional. Señor Castro, ¿va a decir algo? Se le detonó solo. Bueno, en cuanto al marco teórico, deben procurar que cuando hagan las explicaciones no sean demasiado extensas. Vea que se recomienda que no pasen de 40 palabras. Esto de 40 palabras, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué les recuerda un segmento teórico de no más de 40 palabras? Son las citas, las citas propias. Las citas cortas de las normas APA. Entonces se aplica algo parecido.
Puede que tenga un poquito más. Por ejemplo, puede ser 43, 45 palabras, porque siempre hay palabras que son como conectores y que uno a veces no las... Pero tampoco es que haga colocar 200 palabras en una sola página, porque eso no es adecuado. Recuerden que se les dice que la letra es de 24 en adelante, y una letra 24 es una letra, digamos que por lo menos como aquí donde dice marco teórico. Me imagino que esa parte está en letra tamaño 24. Entonces, si todo lo que haga escribir va a ser como mínimo ese tamaño de letra, imagínense que no tienen espacio para muchas palabras y que deben complementarla con una imagen, etcétera. Entonces, menos todavía que tienen espacio. Generalmente se usan 2 o 3 láminas para lo que es el marco teórico. Por lo menos una para que lo que es la parte de los antecedentes y una por cada variable. Ya con eso es más que suficiente para dar por hecho el marco teórico que van a presentar en la tesis. Recuerden que no se explica demasiado el marco teórico para luego cuando estemos haciendo la parte de los resultados ir relacionando los contenidos teóricos directamente con esos resultados. Entonces, para no repetir las cosas, se hace un marco teórico no muy extenso. Cuando hablamos de los antecedentes, vean que no es necesario colocar todas, que ya me adelanté ahorita porque lo preguntó un compañero, pero que no es necesario colocar todos los antecedentes que seleccionaron. Por lo general se colocan 3 o 4, que son los más destacados para la construcción de su tesis. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, investigación 1, el título calidad de servicio en escuelas de Chincha, por decir algo, del año 2016, autor Pedro Pérez. Y así con cada una de las que resultaron, pueden añadir una línea más donde diga el aporte que tomaron de allí, de la cual obtuvimos información importante acerca de metodologías de trabajo, por decir algo. Entonces, repito, no es que van a colocar todo lo que tenían en su sección de antecedentes de la tesis en esa ubicación, sino simplemente lo mínimo indispensable. Ya el resto, si tienen que explicar algún detalle, simplemente lo hacen de manera oral. Cuando vamos a la metodología, debemos incluir resumidamente al menos los elementos mínimos, que serían el tipo de investigación. ¿Cuáles son los tipos básicos de investigación o los tipos de investigación que ustedes generalmente utilizan? ¿Cuáles son los tipos de investigación que ustedes generalmente utilizan o que están utilizando para sus tesis? Vean que cuando se hacía o para el trabajo de investigación, se usaba una investigación de tipo descriptiva. Hay algunos que utilizan investigación aplicativa. Profe, también puede ser sistemas tecnológicos. ¿Cuál? Innovadores. No le oigo. ¿Cómo? Sistemas innovadores, tecnológicos. No, eso no es. Eso no no experimental. Eso no es un tipo de investigación. Eso es una línea de investigación. Línea de investigación, ¿no? Cierto. Normalmente usamos sistemas innovadores tecnológicos para la mejora de procesos de negocio, porque es la más fácil de resolver. Porque hay otra que se enfoca más al hardware y la otra no me recuerda que se enfoca, pero son un poco más complicadas de plantear. Nosotros hacemos generalmente investigaciones de tipo descriptivo, aplicativo, explicativo. Cuantitativo, cualitativo. No, esa abajo, ese es el enfoque. Hacemos investigaciones correlacionales, etcétera. Dependiendo de cuál sea nuestro propósito. Cuando nos vamos al enfoque, el enfoque casi siempre es cuantitativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la rama de las ciencias naturales. Las personas de las ciencias sociales pueden hacer
más fácilmente que nosotros investigaciones cualitativas, pero nosotros estamos más enfocados a la parte numérica, a la parte cuantitativa. Cuando hablamos de la muestra, recuerden que puede ser tanto una muestra censal como una muestra calculada, dependiendo del tamaño de la población. Generalmente un estudio que tenga menos de 100 personas se utiliza una muestra censal. ¿Saben lo que significa una muestra censal? Diga, que no queda mucho tiempo. No, profesor, explícalo, por favor. Bueno, una muestra censal es aquella que abarca toda la población. Es decir, si tengo 50 trabajadores en la empresa, los entrevisto o les hago el cuestionario a todos. Como los estoy abarcando a todos, digo que mi muestra es censal y no hago cálculo. Población. En cambio, una muestra calculada, por ejemplo, son 300 personas y como no voy a tener la oportunidad de estudiarlos a todos, hago ciertos cálculos y me da, por ejemplo, que tengo que por lo menos tomar a 150, por decir algo. Pero esto debo reflejarlo a través de un cálculo que hay para ello, de una ecuación específicamente que se encarga de ello. El procedimiento es cómo hicimos nuestro estudio. Hacer aquí como un pequeño resumen de qué es lo que nosotros planteamos que vamos a hacer. Aquí hay otros datos más que se añaden de la parte metodológica. Generalmente esta parte de procedimientos es la segunda hoja de la parte de metodología. Y metemos todo el resto de la información en una primera hoja. Profesor, disculpe, en muestra, puede ser entonces también de tipo estadístico. Sí, la muestra puede ser puede ser o bien sea censal o yo la llamo calculada. Déjenme buscarles aquí un ejemplo. Yo tengo por allí una tablita, por ejemplo, donde aparece cómo calcular las muestras automáticamente. Déjenme buscársela aquí un segundo a ver si la veo. Denme un segundo. Ya, denme un segundo que aquí está porque ya queda poquito tiempo. No, sí, está ahí, profesor. Más bien, excelente. Bueno, de todas maneras la tengo por Esperemos allí y que, luego se la facilito. sí, más bien esperemos que se apegue, me parece, no sé si es el sentido de todos los compañeros, que se apegue a este tema, ¿no? De tesis, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que me apegue que en cuanto a las clases. Sí, profesor. Lo que pasa es que la mayoría, podríamos cambiar un poquito el estilo de trabajo, que en vez de ser un proyecto de construcción del sistema, podría ser un proyecto de modelo de tesis. Podríamos, La verdad, podríamos cambiar el enfoque si ustedes así Sería lo excelente, profe. Bueno, Sería excelente, profe. De acuerdo. Denme claro, chance. Profe, una pregunta, De acuerdo. profe. Ajá. Profesor, una preguntita. Y casi en la mayoría de tesis he visto yo que dice no experimental. ¿A dónde diría eso? No experimental entra aquí en la metodología. Eso entra en la parte de diseño que aquí no está nombrada. Donde dice Ya, profesor, no ya. experimental y puede ser longitudinal o transicional, Transversal. transversal, ajá, perdón. Siempre se me atora esa palabra, no sé por qué. Cuando hablamos de longitudinal es que ustedes tomaron, por ejemplo, un pretest y un posttest, es decir, un antes y una situación después. Eso se aplica cuando hacen tesis de tipo explicativo. Cuando hablan de una situación, repítame la palabrita, no, que se me olvidó ahí. Transversal. Transversal. Yo no sé por qué me cuesta tanto esa palabra decirla. Cuando hablamos de una muestra de un estudio de tipo transversal, es que hacemos una sola toma de datos y con eso hacemos todo el estudio. Eso se aplica, por ejemplo, a casos descriptivos, a casos correlacionales, donde no necesitamos demostrar un cambio, sino la situación actual del problema. Vamos a revisar rápidamente algunas cositas que quedan por aquí porque ya no nos queda prácticamente nada de tiempo. Aquí tenemos entonces los resultados que deben presentar igualmente un resultado por cada uno de los
objetivos que tengan en su investigación. Por eso dice que 5 o 6 páginas. Por ejemplo, un resultado para el objetivo general, una página. Un resultado para cada objetivo específico, una página más. Se recomienda el uso de gráficas, tablas, ilustraciones, etc. Eso sí, deben tratar de que no les quede así pequeñito. Si van a usar un gráfico, coloquen su gráfico grande y legible. Las conclusiones, igualmente una conclusión por cada objetivo. Las recomendaciones, una por cada objetivo también. Y allí termina nuestra clase del día. Gracias muchachos por su atención. Por lo menos veo que hoy participaron